Profe. Estamos de vuelta, profe. Bien. Parece que el archivo, no sé por qué tiene un error, no se puede abrir. O alguno pudo abrirlo, el que está en Classroom. No pude abrirlo, ¿Las profe. preguntas? No, las preguntas sí estaban en un Word, pero el material de estudio, como en un archivo comprimido, no lo han podido abrir. Pero bueno, no importa porque yo se los lo puedo recondicionar estos días y se los subo como un Word, no pasa nada. O sea, Profe, espérale una pregunta sobre sí. el archivo de la revolución. ¿Está hablando? Sí, sí. Yo lo puedo visualizar. Ah, bueno, hubo gente que me dijo que no podía abrir, por eso. Sí, yo también lo puedo abrir bien. Yo no también lo puedo Con ver, Word, profe, con Word lo puedo no ver, me sí. aparece directamente. Las Pero, preguntas de Word, sí. no, pero no las preguntas, sino el material de estudio, que se llama material de estudio. Sí, lo Sí, el puedo. material, sí se puede ver. Sí. Sí, Ah, lo puedo bueno. ver. Porque a mí, por ejemplo, ahora no me deja. Desde el Classroom no lo puedo ver. Antes de subírselo, No, sí. profe, a mí me aparecen las preguntas y me aparece como que he enviado otra cosa, pero no me aparece nada, ningún archivo, ninguna... Bueno, Pensé me que queda dice que para así. entregar nomás. Claro, hay dos cosas. Acuérdense que Classroom tiene como la parte más de... Tiene la parte más de tablón, que sería como un muro de Facebook en el que se pueden poner comentarios, donde yo ahí subo los archivos de teoría. Ahí tienen el programa, tienen lo del trabajo, tienen lo del neoliberalismo que vimos la semana pasada. Ahí tienen todo lo que es el soporte teórico, ¿sí? Y a su vez está la parte de trabajo en clase, que es cuando yo les pongo una tarea específica con una fecha de entrega específica, ¿sí? En este caso, yo les puse que este trabajo, que ya lo había subido, ¿sí? Iba a ser para la semana que viene, con fecha, fecha el miércoles 23, hora 18, ¿sí? Para que ya a esa hora esté listo. Es el Entonces que envió hoy. claro, eso es lo que vamos a resolver ahora. Entonces, sí, que lo subió hoy. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan subir ya por ahí y yo lo corrijo desde ahí. No hace falta que me manden al correo, ¿sí? En definitiva, esa es la ventaja que tiene el Classroom, ¿sí? Pero bueno, si pueden visualizar el material, buenísimo. Si no, vemos la manera de que yo se los pueda reenviar en otro formato, así lo tienen. Quiero que aprovechemos un poco la clase. Acuérdense que también esta materia es promocional, entonces lo ideal es que ustedes aprueben todos los prácticos y el parcial que vamos a tener a fin del cuatrimestre para que después no haga falta que rindan en la mesa, ¿sí? Ustedes aprobando la cuestión más continua ya quedarían con la materia acreditada. Entonces, para hacerles ganar tiempo, digamos, que podemos ver un poco las dudas, es que yo pensé que parte del trabajo la pudiéramos resolver hoy, ¿sí? Sí, profe. Bien. Entonces, por ejemplo, una de las primeras preguntas era los objetivos que perseguían los directores de la enciclopedia, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo lo mencioné? Que fue la enciclopedia, cuándo se escribió. ¿Quién se acuerda? De todas maneras está en la teoría. Fue escrita por Diderot, D'Alembert, que nosotros mencioné. ¿Lo vieron? ¿Lo encontraron? No. Hasta el principio. A ver, yo también les había aclarado que teníamos en ese momento dos grandes potencias, ¿sí? Siglo XVIII y XIX. Por un lado Francia y por otro lado Inglaterra.
Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasaba en la época esta? ¿Sí? Porque tenemos que tener en cuenta que habíamos hablado de el famoso la famosa ilustración o el concepto de iluminismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que históricamente en lo que fue la Edad Media se consideraba una época más oscura, por eso se habla de oscurantismo, por justamente la impronta que tuvo la Iglesia Católica, ¿sí? El tema del teocentrismo, la hegemonía que tenía la Iglesia, ¿sí? Entonces se habla de un periodo más bien oscuro. Cuando en el siglo XV se da ese cambio de paradigma del teocentrismo al antropocentrismo, surge también la cuestión del ser humano, del sujeto y de la razón. Entonces, en esa época, o sea, a partir del siglo XV, está la idea de progreso, ¿sí? La confianza en el progreso, el hombre como centro. Y uno de esos movimientos es la llamada ilustración, ¿sí? En contraposición a el oscurantismo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. fíjense, la pregunta 2, bueno, después busquen bien en la enciclopedia, pero es para que se ubiquen que la enciclopedia fue un conjunto de libros justamente que surge en esa época, en ese contexto, en la cuestión más de la ilustración, ¿sí? Entonces, después, ¿qué tenemos? Tenemos la pregunta en relación a Francia, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en Francia a mediados del siglo XVIII? Yo se los dije. ¿Y por qué se convocaron los estados generales? Por el problema que había de la división de los campesinos, la burguesía, los impuestos, todo eso. Bien, bien. La Revolución Había, Francesa. La economía. exactamente. Primero se produce un traslado del campo a la ciudad, ¿sí? Y segundo, la burguesía, que está entendida como los comerciantes, los banqueros, estaban descontentos, ¿sí? Entonces, todo eso genera cierto malestar. ¿Y qué decidió hacer la corona? La corona francesa, ¿qué decidió hacer? ¿Colocó impuestos para quién? ¿Para Los nobles, digamos. Para el Bueno, noble. para los nobles o lo que se llamaba para la aristocracia. Entonces, eso también sembró malestar, ¿sí? Y por eso se pedía una convocatoria de los estados generales, bueno, como para ver qué posibilidad había de avalar, sería en realidad de no avalar eso, ¿sí? Que se decidió unilateralmente. Lo que van a tener que buscar en el material, un poco más para profundizar, es la cuestión de cómo cae la monarquía francesa en ese entonces y por qué se hablaba de terminar la revolución, ¿sí? ¿Qué se produjo en la Revolución Francesa? O sea, ¿qué se llama Revolución Francesa? Todo este movimiento que surge con ¿qué? Ese descontento del pueblo se manifiesta ¿en dónde? Cuando deciden tomar La Bastilla. la Bastilla, bien, acuérdense, la Bastilla era una fortaleza, entonces cuando el pueblo decide tomar la Bastilla, es eso lo que se entiende por Revolución Francesa. En definitiva, es todo el proceso, ¿sí? Pero eso también es algo determinante porque era un símbolo de poderío y de auge francés, ¿sí? Entonces tomar la Bastilla y tenía una connotación interesante. Bien. Después de la Revolución Francesa, ¿qué estuvimos trabajando? La industrial. La industrial, muy bien. ¿Y qué características podríamos mencionar de la Revolución Industrial? Que también es una de las preguntas que yo les hago en el trabajo práctico. Sería la maquinaria, todo eso. Bien.
sería la cuestión de las máquinas, ¿sí? Que eso permitió el trabajo en serie, el trabajo en las fábricas, ¿sí? Se deja el hilado manual para pasar a algo industrial. Hay otras formas de producción, ¿sí? Otros medios de producción, otros medios de transporte. Tenemos la máquina a vapor, el hierro, el ferrocarril, ¿sí? El algodón. Bien, todo eso es, digamos, propio de ese contexto de lo que se llama revolución industrial, que acuérdense, hubo dos. Entonces fue un proceso extenso. ¿Y qué pasaba en las fábricas? Esa es otra de las preguntas que está, la pregunta 6. ¿Cómo era el trabajo en las fábricas? Las condiciones de trabajo. Bien, las condiciones de trabajo no eran óptimas, sino que eran más bien precarias, ¿sí? Por la misma infraestructura, ¿sí? No hay que pensar en una fábrica como puede ser hoy por hoy. Entonces, había inhalación de gases. La contaminación. Había contaminación, los empleados estaban hacinados, trabajaban todos, mujeres y niños también. Ahí surge la idea de salario, ¿sí? Porque es esa revolución industrial que generó un nuevo modo de trabajo, o sea, un paso de una sociedad más agrícola a una sociedad industrial, implicó también un nuevo tipo de trabajador que era el famoso asalariado, ¿sí? El asalariado que a raíz, o sea, a partir de un trabajo específico, cobraba un determinado salario, ¿sí? Lo que pasa es que ese salario, en definitiva, era bajo para la cantidad de horas que estaban trabajando, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, era un contexto, o sea, para el trabajador era desfavorable en ese sentido, ¿sí? Bien. Después trabajamos también para ver un poco la relación de este concepto de asalariado, ¿sí? Trabajamos un poco a Marx, ¿sí? Porque es un economista, pensador que se ocupa un poco de problematizar el trabajo, ¿sí? Y también de plantear un problema entre las clases sociales, ¿sí? Acuérdense que Marx fue un filósofo al que le interesaba el tema de las clases sociales y también la lucha de clases. Entonces, ¿cuál es el término que propone Marx? La igualdad. No, pero no es igualdad. Como que Alienación. Ahí está. El trabajo que uno tiene y quizá no le gusta. Bien. Y que el asalariado no era dueño de la producción. Bien. Entonces, el concepto, si yo quiero, marxista o el término, es alienación, que hace referencia a qué? A que el obrero se siente feliz fuera del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el trabajo no se considera que es parte, el mismo trabajo se vuelve una mera mercancía, ¿sí? Es un medio para llegar a un fin. Entonces, el sujeto, el obrero, el empleado, perdón, no se siente pleno en el trabajo, ¿sí? Por eso decimos que está alienado. Yo les decía que la palabra alienado significa, o viene del latín alius, que significa otro. Entonces, esa idea de sentirse ajeno, afuera, ¿sí? Porque para Marx, este contexto de industrialización suponía también pensar que el obrero estaba en su fase más animal, como dicen. ¿Sí? Entonces, el trabajo nada más le servía para satisfacer necesidades básicas, comer, beber, vestirse, ¿sí? Y ya está. Y no le permitía la cuestión más de realización personal. Yo les decía también que tenemos que ubicarnos
dentro del contexto, porque hoy por hoy lo de Marx es muy discutible, ya que hay un montón de cosas en favor de los empleados y todo, y leyes que amparan, y licencias y todo. Pero bueno, en esa época, que es la que estamos contextualizándonos, ¿sí? Siglo XVIII-XIX, con una revolución de por medio, que justamente una revolución implica un cambio, ¿sí? Es una revolución. Entonces, un cambio tan grande como puede haber sido la industrialización, en el que se da todo eso que hablábamos recién, bueno, lo interesante es poner un poco en discusión qué es lo que pasaba con el trabajador, ¿sí? O, en otros términos, qué es lo que pasaba con el asalariado. Bien, hasta ahí vamos. Sí, profe. Esa profe. idea de alienación, bueno, tiene como distintos momentos o etapas, que también lo tienen ustedes en un archivo que voy a subir aparte, como para que se ubiquen, ¿sí? Ahora estamos viendo lo troncal, para que ustedes se puedan quedar con gran parte del trabajo por lo menos resuelto o dialogado, ¿sí? Pero tienen después la teoría como para ampliar un poco más, ¿sí? Y después, fíjense, en la última pregunta del trabajo práctico es explicar la frase. El trabajador solo se siente en sí, como en su propio hogar, fuera del trabajo. Y en el trabajo se siente fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. ¿A qué responde esta idea o esta frase Alienación. expresada? Bien, a este mismo concepto de alienación, ¿sí? De sentirse ajeno al trabajo, por todo esto que decíamos, porque se da cuenta de que el producto no le pertenece, porque se da cuenta que el trabajo es nada más un medio para llegar a un fin, ¿sí? Esa es la idea. No hay una cuestión, diríamos, de satisfacción personal en el trabajo, ¿sí? Insisto, no porque no la haya hoy por hoy, pero si nos ubicamos en ese contexto de industrialización, con lo que dijimos recién, de cómo era el trabajo en las fábricas, y bueno, para Marx, que también se centra en esa época, o se ubica en esa época, no es viable pensar en un trabajador o un obrero feliz, ¿sí? ¿Ustedes han visto la película Tiempos Modernos? ¿Alguno? No, ¿No? Sí, profe. Bueno, De Charlie Chaplin. de Chaplin. Si no la han visto, véanla, yo la tengo, se las puedo ver de subir, si no es muy pesada, no sé, si no, está en YouTube. La película Tiempos Modernos de Chaplin, que por supuesto Chaplin, ya sabemos, en blanco y negro, y es una película muda, muestra muy bien esta idea de cómo la cuestión industrial un poco perjudicó al ser humano, ¿sí? Porque, a ver, se ganaron cosas, sí, por supuesto, el tema del trabajo en serio. Yo decía, bueno, capaz que si antes me llevaba 2 días una remera, ahora en mediodía hacía 10, por decirles una proporción. Pero esa cuestión de la maquinaria, la monotonía y todo, se ve muy bien reflejada y se ve también un poco la insatisfacción que generaban en los empleados, ¿sí? Así que yo les recomiendo que si no la han visto, la vean, porque es interesante para pensar todo esto que estamos charlando, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual del trabajo que no se entienda, que quieran que revisemos? Me alegro si han podido ver el apunte, yo pensé que no lo iba a poder ver, pero bueno, si algunos han podido, mucho mejor, en definitiva. ¿Lo va a volver a subir, profe, o lo va Sí, a pasar a cada uno? lo voy a modificar y lo voy a volver a subir para que ya les quede a todos, ¿sí? La verdad es que no sé por qué en mi computadora yo sí lo puedo ver bien, entonces bueno. Profe, una preguntita, son JPG, o sea, son imágenes, ¿no? Lo que usted mandó en ese archivo, son algo de 10, 11 imágenes. Sí, en verdad, claro, creo que es un libro escaneado, entonces ha quedado como imagen, Joya. sí. Sí, ¿Por acá qué?
Lo veo. No, porque estoy viendo, yo lo había abierto, después se me desapareció y ahora lo abrí, pero claro, al estar comprimido Ah, me claro. sale como JPG ahora, no sé por qué. Pero sí, el archivo es una foto en realidad. Sí, Son 11 fotitos. Eso pero es lo que pero lo puedes ver o ni siquiera. está como para descargarlo, sí, sí, se puede ver. Sí. Bueno, qué bueno, entonces. Si no, insisto, se los vuelvo a enviar para que tal es que, no sé qué ha pasado, porque yo sí en mi computadora lo podía ver bien. Entonces, bueno, no sé, acá tengo un problema también con el archivo, ya veré. Pero sí, puede ser eso que vos decís. El problema a mí que se me hizo es que, claro, al venir comprimido y en Classroom tenía que bajar otra aplicación para descomprimirlo y ponerlo en la computadora. Ese fue el problema. Pero no Claro, lo podía ver en línea como por ejemplo los demás archivos, ¿no? Pero claro, claro, no, porque los demás son todos Word. Bueno, voy a ver cómo lo puedo arreglar, digamos. Ah, acá está, ajá. Sí, son JPG. Bueno, la otra es que le suba también La sube por captura de foto. pantalla, profe. Sí, también puede ser. No, quiero que me quede bien también a mí para que ya, en definitiva, no haya problema. Ese sería el plan. Yo puedo abrir cada foto, bueno, por ahí lo puedo guardar. Pero sí, son fotos. Son fotos de un libro porque... ¿Qué pasa? Vieron que estos temas están en todos lados. O sea, si uno pone en Google Revolución Francesa, bueno, por supuesto que van a aparecer 1000 cosas, lo mismo que industrial, lo mismo que... Pero bueno, siempre yo les doy material porque trato de elegir materiales teóricos que, primero, que sean sencillos y accesibles para ustedes, y segundo, que sean coherentes con las cosas, porque es verdad que en Internet hay tanto que por ahí te encontrás con cosas que no son correctas o que están explicadas muy así nomás. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre que ustedes tengan un apoyo, que también es en el que yo me he basado para las clases, bueno, para ir en la misma línea, ¿sí? Obviamente que si no pudieran ver el material, que no creo que haga falta porque lo vamos a arreglar, pero digo, está la posibilidad de que ustedes busquen lo que yo les estoy preguntando en el práctico y lo puedan resolver por ahí, ¿sí? Pero ahora cuando terminemos la clase, ya voy a ver si dejo las fotos por separadas y se las subo, así ya les queda. Lo que les quería aclarar es que si bien no estamos en texto, pero como las materias van a la par, en el sentido de que las estamos viendo juntas, primer año, tercero ya tuvo, pero que traten de cuidar lo más que puedan el tema de la redacción, de la ortografía, de la sintaxis, porque muchas veces, por escribir rápido, por ahí hay cosas que no se entienden, ¿sí? Entonces, es todo un esfuerzo para un profesor, de lo que sea, querer entender cuando algo no está claro. Entonces, hagan el intento de expresarse lo mejor que puedan, lo más claro que puedan, como si yo no supiera nada, o sea, en el sentido de, bueno, tienen que lograr que la respuesta se entienda, ¿sí? Eso primero. Y lo segundo son preguntas sencillas y muy dirigidas. Entonces, a veces la tendencia es, bueno, no sé qué poner, se pongo de más por las dudas. Eso es un error de comprensión. Cuando hay una pregunta específica, ¿sí?, que va dirigida hacia un tema en particular, lo que el profesor que va a evaluar espera o pretende es que ustedes respondan eso en particular. Entonces, poner de más porque no sé qué poner, la verdad que no suma, ¿sí? Entonces se los aclaro desde el vamos para que lo hagan el trabajo con la mayor conciencia que puedan, en el sentido de, bueno, vamos a pensar un poquito cómo redactar esto para que se entienda, ¿sí? Entonces, no ponemos ni de más ni de menos. Vamos a poner para que me quede completa la pregunta, ¿sí? Y si no sé o no entiendo algo, me consultan para que yo les pueda decir, bueno, mirá, esta pregunta va dirigida a tal cosa. O fíjate en tal página, ¿sí? Para que se ubiquen.
es la recomendación que les doy, que es también cosas que, digamos, son cosas que venimos trabajando, sí, es algo que yo les he dicho muchas veces. Ustedes saben que estamos con la materia de texto también desde marzo, entonces en definitiva todo esto no es nuevo para ustedes, ¿sí? Y la insistencia también viene, bueno, por este lado. Entonces tratemos de potenciar las materias y lo que veamos en una que nos sirva para la otra, ¿sí? Entonces por eso, cuiden la ortografía, cuiden el modo de redactar, de manera tal de que sea lo más claro posible y que ustedes puedan tener la mejor nota posible, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, profe, entonces esperamos que suba el material y si no, lo hacemos de Sí, internet. lo voy a subir ahora mismo cuando termine la clase, ya lo voy a dejar en mi computadora distinto y lo voy a subir distinto para que ustedes lo puedan ver. Por ahí sí, como fotos es más fácil porque en definitiva sí, son fotos. Así que, así ya les quede, tienen una semana para hacerlo. Ok, gracias. Y la idea de la semana que viene es también, como esta materia es promocional, igual que comprensión, yo les voy a subir al mediodía otro práctico más para entregar la otra semana, es decir, ya en octubre, ¿sí? Y vamos a hacer como hoy, vamos a dialogar un poco las preguntas del práctico para que veamos, bueno, a qué va orientado, qué habría que poner, dónde está, ¿sí? Entonces ustedes, les sirve la clase para una cuestión más práctica y de paso avanzan más con lo que van a tener que entregar, ¿sí? Esa es la propuesta. Así es que bueno. Si no tienen ninguna pregunta, ya enseguida les subo el material en otro formato para que lo puedan ver todos. Perfecto, gracias, profe. Creo que se los puedo pasar por WhatsApp a las imágenes. ¿Son 11, profe? Sí, son 11. Sí, las puedo enviar. Ah, bueno, No si sé las si alguien las envías, necesita. si las Dice envías, que podían pasar por el genial. grupo, claro. Sí, la estoy subiendo ahí al grupo. Ah, vale, 10. Perfecto. Ahí se están subiendo. Sí, son 11 imágenes. Sí. Sí, son 11, exactamente. Bueno, están cargando. Ahí en un rato se termina de subir. ¿A qué grupo la vas a mandar? Primero, el de primero, el principal. Ah, bien, bien. Gracias. Ah, lo de tercero, no sé cómo, no los tengo. No, a los terceros se los mando yo de última, porque yo estoy en todos Bueno, los grupos. bueno, Así ya lo tienen. Yo se los listo. mando. Ahí los escribo en el chat para que sean tranquilos. Vamos. Bien, chicos. Entonces nos encontramos la semana que viene, ¿sí? Listo. Listo, profe. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.